¿Cómo andas, Raúl? Buen día. Todo Buen bien, día a bueno, todos. gracias por Por atendernos allá. primero, ¿eh? No, por favor, a Ahí está, disposición recién bajado siempre. del avión casi prácticamente, Santi. Sí, sí, viaje largo con escala perdida inclusive, así Sí, que ¿no? hace Tremendo. unas pocas horas regresé a casa. Ujú. Sí, nada más ni nada menos Eh, que estando como veedor en un país extranjero, bueno, me parece más que interesante la cuestión. Me parece que piola poder y contar, saber que vos además sos un dirigente de muchos años en Morón, fuiste concejal, sos presidente del PJ del Morón también. sí. Interesante. ¿Cómo se dio que la posibilidad, en este caso, de tu participación como veedor en Honduras, Santi? No, en realidad todo tiene que ver con el proceso más político de Honduras, más Sí, histórico también de Honduras, que para que recuerden, ¿se acuerdan? En el 2009 cuando hacen un golpe de Estado, sí. que sufre el golpe el gobierno de Manuel Zelaya, que la UNASUR vuela a Honduras para evitarlo y estaba todo el aeropuerto militarizado con tanques en las pistas, que fue ese momento donde Cristina empezaron a volar todos los aviones presidenciales por encima de Honduras. Sí. A partir de ese proceso se inicia una resistencia popular, digamos, con muchos muertos, con muchas huelgas, que duró prácticamente como 3 4 meses. Finalmente el régimen se logra consolidar y se consolida en dos escenarios que son un fraude muy escandaloso en el año Ujú. 2017. Mira. Ese fraude que también permitió que el resultado, que las intenciones del golpe de Estado se consolidaran, generó nuevamente revueltas populares y como resultado de eso se reforma el sistema electoral, se le saca a la justicia el control del comicio y se crea un Consejo Nacional Electoral, porque bueno, fue la salida como para apaciguar la crisis Claro. que se vivía allá. Esta es la primera elección que va a llevar adelante, que llevó adelante este Consejo Nacional Electoral con Ujú. otras instituciones que se crearon a tal fin. Entonces hubo una estrategia de llevar veedores internacionales de distintas organizaciones, en este caso mío, por el partido, pero bueno, estaba la COPAL, estaba la OEA, que de alguna forma la estrategia del Consejo Nacional Electoral hondureño, que nosotros consideramos que bueno, que es lo que se tiene que legitimar para que ese país pueda normalizar su democracia, eh, y, y bueno, fue esa estrategia, ¿no? Llevar Claro. veedores de todas partes del mundo como para legitimar ese proceso y obviamente en el caso nuestro, elevamos un informe y dimos algunas recomendaciones o sugerencias de cara a la finalización de este proceso que es en noviembre. O sea, lo que existieron acá fueron primarias, Claro. como tenemos nosotros. Claro. Lo que pasa que había un trasfondo muy, muy cargado por todo esto que te estaba detallando, Claro. así que un poco esa fue un poco esa fue la razón, así que bueno, Ujú. fue una muy buena experiencia Qué bueno. y bueno, y en la elección se pudo llevar adelante con normalidad, una normalidad que yo si querés te cuento un detalle, digamos, Ajá. la sistematización del fraude se da en lo que nosotros llamamos el conteo rápido acá. Viste, cuando nosotros armamos una Sí. urna en Argentina, se cierra la urna, hay un certificado de escrutinio que va en la urna para que eso se junte, se cuente en la justicia, Claro. y hay el telegrama que va al correo. Sí, Con esos sí. telegramas que van al correo se cargan y es el resultado que nosotros vemos a las 10 de la noche, Claro. ¿no? Bueno, ese mecanismo de el conteo rápido fue lo que era la metodología o era el momento en el cual se adulteraban las actas, Mira. se imponían resultados, Tremendo. y de golpe se cortaba la luz y pasaban Ujú. cosas, digamos. Sí, sí. Entonces, acá la discusión muy fuerte que tuvo que sostener el Consejo Nacional Electoral es que suspendieron eso. Entonces, al momento que yo me fui de Honduras, Sí. la elección fue el domingo pasado, nuestro trabajo terminó el martes, que tuvimos que elevar un informe y tuvimos una reunión con el Consejo Electoral. Bueno, el miércoles no había vuelo y salí ayer a primera hora. Claro. Desde ese momento que me fui todavía no había resultados. Ah, mira.
había empezado recién el proceso de carga. Son los resultados definitivos. A ver, ellos van a tener recién como primer resultado lo que nosotros llamamos acá resultados definitivos, que ocurren a los 15 días de la elección. Wow, mira. Eso sí generó mucha zozobra estos días, pero bueno, ese es un poco el trasfondo que hay y esa era la tensión que había allá, ¿no? Además, a ver, la caracterización, por ejemplo, del Partido Libre, que es el partido de Manuel Zelaya, bueno, la caracterización que hace justamente, ellos consideran que están en un gobierno de facto, un gobierno que está, en su origen, está totalmente deslegitimado. Entonces, no es lo mismo ir a una elección de esas características. Digo, había mucho nerviosismo y bueno, no me quiero imaginar lo que va a ser noviembre. Así que bueno, esa es un poco la situación que se dio allá. También. Santiago, Tomás González te saluda. Te quería preguntar acerca de cómo se vive, si tuviste la oportunidad de caminar las calles de Honduras y sentir con el termómetro social de esta cuestión respecto al panorama electoral y respecto a la cotidianidad del día a día de Honduras, respecto también a cuestiones que también te quería preguntar respecto a cómo es qué papel crees que juega las presiones que puedan venir desde otros lugares como por ejemplo Estados Unidos. Bueno, mira, lo primero que me preguntás, nosotros estábamos muy custodiados, no teníamos posibilidad de movernos mucho. Donde nos movían, nos subían a un bus y nos custodiaba el ejército. Claro. Sí, obviamente pudimos tener contacto con fuerzas políticas que representan sectores sociales importantes y que un poco dieron cuenta de la situación de Honduras. El intervencionismo norteamericano es total en Honduras. De hecho, la injerencia para generar este tipo de situaciones son elocuentes. Claro. Y creo que Centroamérica tiene una tradición más vinculado a ese intervencionismo. Pero bueno, obviamente sí abordamos algunos temas como son el tema de las maras, que es algo que es real, que es un elemento sumamente violento y militarizado, casi digamos parapolicial, paramilitar de control territorial. Y después, bueno, hay el caso de las caravanas, que es producto de la alta pobreza que hay, de las corrientes migratorias que llegan de distintas formas y distintos medios hasta México intentando cruzar Estados Unidos. Hay una profunda desigualdad social y yo creo que si a eso se le suma el relato más de su historia política reciente, es un país complejo, convulsionado, pero es un país que está luchando y resistiendo, y que llegó a este punto de tener altas posibilidades de ganarles en las urnas al régimen que se convalidó con el golpe de Estado. Entonces, bueno, se recorre esa ambivalencia, ¿no? Y obviamente es insoslayable que esto hay que leerlo en clave latinoamericana. Claro. Digamos, ¿no? Recuperamos Bolivia, ahora en abril son las elecciones en Ecuador, con altas chances de triunfo, se ganó en Argentina, y bueno, y se da este proceso en Honduras. Así que bueno, me parece que en este marco hay que hacer una lectura un poco más profunda de lo que está viviendo América Latina, que a mi entender creo que no estamos pudiendo recuperar los gobiernos, pero bueno, cuesta pasar a la ofensiva política. Totalmente. Así que sí, un poco ese país está atravesado por esas situaciones. Exacto.
Santi, te propongo, si te parece, molestarte la semana que viene cuando ya estés más acoplado. En realidad vos estás volviendo y estás ahora, como se dice, en pleno proceso de recuperación. Va, no de recuperación, pero sí de lo que tiene que ver con la Sí, porque cuarentena, llegué a ¿no? las 6 de la mañana y Claro, de acá y allá son 3 horas menos, así claro, que claro, también exacto. tengo con la cabeza cambiada. Claro, por eso te digo. Así que te vamos a dejar descansar ahora y te vamos a molestar la semana que viene para profundizar un poco todo esto que estuviste viviendo allá, que me parece más que interesante y rico, digo, que un vecino, que un colega, que un amigo haya vivido semejante experiencia, así que te vamos a estar molestando en estos días, dale. Bueno, un Dale, abrazo, un gracias. abrazo grande Saludos y a la verdad todos un y placer todas. enorme haber hablado con vos, Santi, ¿eh? Abrazo, Chao. abrazo grande. Dale, un abrazo. Bueno, ahí está el dirigente Santiago Muñiz.